Hola de nuevo, mi nombre es Juan Portillo y soy técnico de Fandace en su asociación adherida en Córdoba y vamos a continuar con la segunda parte de la charla sobre trastornos afectivos emocionales relacionados con el daño cerebral adquirido. En este caso vamos a hablar de los trastornos de ansiedad. Recordaros que estas charlas están dirigidas a personas que han sufrido algún episodio de daño cerebral y a los familiares de las mismas y que estas actividades se enmarcan dentro de los distintos proyectos que desde la Federación Andaluza de Daño Cerebral y sus asociaciones adheridas en Andalucía pues se llevan a cabo. La charla está dividida en dos partes. En una primera vamos a centrarnos en los trastornos del estado de ánimo, lo que de manera más común solemos llamar como depresión, y en una segunda parte hablaremos de los trastornos de la ansiedad. Bien, aquí podéis ver de manera sencilla un esquema de lo que van a ser las charlas. Haremos una especie de consideraciones previas como una introducción, luego repasaremos algunos conceptos básicos relacionados con el daño cerebral adquirido. Después veremos los síntomas de cada uno de los trastornos de los que estamos hablando, en este caso los síntomas más característicos de los trastornos del estado de ánimo. Y por último veremos qué es lo que podemos hacer o cuáles son las estrategias de intervención disponibles. Uno de los primeros aspectos a aclarar es que cuando hablamos de trastornos afectivos emocionales podemos distinguir dos tipos. Por un lado están aquellos que tienen una base orgánica, es decir, que de alguna manera están causados por la propia lesión cerebral, y por otro lado encontramos los trastornos afectivos emocionales que son como una respuesta a la nueva situación tras el episodio de DCA, ¿no? En este caso estaríamos hablando de que los síntomas tienen una base psicológica y son la reacción de una persona a la nueva situación que se produce después de un episodio de daño cerebral, ¿no? Es importante aclarar que en estas charlas nos vamos a centrar en estos últimos. El objetivo de las charlas, por lo tanto, sería, pues en primer lugar, de manera breve y sencilla, describir qué son los trastornos psicológicos o cuáles son los trastornos psicológicos más frecuentes que aparecen asociados a los episodios de daño cerebral adquirido, explicar sus síntomas de manera un poco más detenida y, en último lugar, establecer ciertas pautas de actuación o qué es lo que podemos hacer para reducir el impacto de este tipo de trastornos. Vamos a repasar antes de continuar algunos conceptos básicos. Cuando hablamos de daño cerebral adquirido, estamos haciendo referencia a un daño que se produce en un cerebro que previamente estaba sano. Las causas principales suelen ser los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales y otras causas como podrían ser encefalitis, anoxias, alteraciones tóxico-metabólicas, etc. Y también me gustaría repasar aquellas áreas en las que suelen producirse secuelas o déficits después de un episodio de DCA, que pueden ser pues, a nivel físico, funcional, a nivel de la comunicación y del lenguaje, tanto oral como escrita, a nivel cognitivo. Hablamos de cognitivo cuando hablamos de déficit de atención, memoria, concentración, cálculo, funciones ejecutivas, etc. En el área afectivo-emocional, que es el que nos ocupa hoy en estas charlas, depresión, ansiedad, trastornos de ajuste, y también pueden aparecer secuelas o déficit a nivel psiquiátrico o neurocomportamental. Las charlas de hoy están encuadradas dentro del área afectivo-emocional. Bien, vamos a centrarnos ya en los trastornos de ansiedad y lo primero que vamos a hacer es aclarar uno de los conceptos relacionados con la ansiedad más equívocos, que es el estrés. Mirad, posiblemente de todos los conceptos psicológicos, el estrés es probablemente el que tiene más mala prensa. Si nosotros cogemos ahora a 10 personas al azar en la calle y le preguntamos si para ellos el estrés es un concepto positivo o negativo, la mayoría dirían que el estrés es una cosa mala o negativa. Pero la verdad es que no es así. El estrés es una respuesta positiva y adaptativa de nuestro organismo que nos sirve para prepararnos en situaciones en las que tenemos que luchar o huir, ¿no? Pongamos un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que volvemos a casa un día de madrugada a las 4 de la mañana y pasamos por un callejón oscuro y de pronto escuchamos unos pasos detrás. Bien, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Pues, en principio, nuestra amígdala dispara cortisol y lo que hace esta situación es prepararnos para luchar o para huir, ¿no? Una vez que termina esta situación, pues
nuestro cuerpo vuelve a la normalidad. Conclusión, el estrés ha sido una respuesta positiva en ese momento. Otro ejemplo sencillo, imaginemos que estamos en el trabajo y nuestra jefa nos pide un informe en 10 minutos. Si estoy excesivamente relajado, probablemente no sea capaz de entregar el informe en el tiempo correcto, y para hacerlo en 10 minutos necesitaré estresarme un poco, ¿no? Nuevamente, en esta situación, el estrés ha sido una respuesta positiva del organismo. Entonces es muy importante que, a pesar de que utilizamos con frecuencia el concepto estoy estresado, que distingamos estrés de ansiedad. Resumiendo, el estrés es una respuesta positiva de nuestro organismo que si se alarga mucho en el tiempo, entonces deja de llamarse estrés y entonces ya se llama ansiedad. Si tuviéramos que definir de manera muy sencilla qué es la ansiedad, sería como una sensación constante de que algo malo va a pasar. Sería como una sensación de estar alerta sin que haya ninguna amenaza o causa aparente. Y se manifiesta a través de un conjunto de síntomas y respuestas que son tanto fisiológicas como cognitivas como conductuales. En este cuadro podemos ver de manera un poco más detallada la diferencia entre la sintomatología de ansiedad de carácter cognitivo, que sería miedo, preocupación, temor, conversaciones interiores repetitivas, diálogos internos negativos, esta sensación de que algo malo va a ocurrir, una anticipación negativa del futuro. Como veis, son todo sintomatologías del sistema cognitivo, por lo tanto son internas, difícilmente observables desde fuera. Y luego tendríamos por otro lado la sintomatología de ansiedad de carácter más fisiológico o motor, que es más fácilmente observable externamente, y aquí estamos hablando de palpitaciones, ahogos, vértigos, taquicardia, sudoración, dificultades para respirar, etc. Cuando hablamos de ansiedad relacionada con los episodios de DCA, podríamos distinguir dos tipos concretos de ansiedad. Hablaríamos de una ansiedad reactiva o situacional, que es la que se produce en los primeros momentos después del episodio y que tiene, que está más relacionada con una fase de ajuste, de adaptación a la nueva situación, y que, entraría dentro de lo normal, ¿no?, tener esta ansiedad. Y también podríamos distinguir, por otro lado, una ansiedad anticipatoria, que tiene mucho que ver con la incertidumbre y con toda la respuesta emocional que nos planteamos ante el futuro. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ya cuáles serían las estrategias de intervención para la ansiedad. Tendríamos, por un lado, aprender a identificar esas situaciones internas o pensamientos, y por otro lado, las externas, esas situaciones que disparan la ansiedad. Tendríamos técnicas de reducción de la activación, básicamente técnicas de respiración y técnicas de relajación, y tendríamos un abordaje, farmacológico. Ahí recurriríamos a los ansiolíticos. Para terminar, aquí os dejo un cuadro que de alguna manera resume todos los conceptos que hemos estado trabajando en esta charla. Bien, pues damos ya por terminadas estas charlas haciendo un pequeño resumen o aclarando las 2 o 3 ideas básicas relacionadas con la ansiedad, que son: primera, no es lo mismo estrés que ansiedad. El estrés es una respuesta positiva del organismo y si se mantiene mucho en el tiempo, entonces ya empieza a ser negativa, ya sí podríamos hablar de ansiedad. 2, que la ansiedad se manifiesta tanto a nivel cognitivo, interno, pensamientos, formas de pensar, como a nivel fisiológico motor, palpitaciones, inquietud, agitación, ¿no?, que de manera sencilla la podríamos definir como una respuesta de alerta desproporcionada porque no hay ninguna amenaza, y que las estrategias de intervención serían aprender a identificar ese tipo de cadenas de pensamiento o las situaciones que disparan la ansiedad, aprender a manejar técnicas de reducción de esa ansiedad, básicamente técnicas de respiración y técnicas de relajación, y nos quedaría una última opción que sería farmacológica, en la que podemos contar con los ansiolíticos. En definitiva, damos por finalizadas estas 2 charlas y espero que os hayan servido y que os sean de utilidad en vuestro día a día.